Bueno, muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Hoy tenemos pues nuestro podcast y pues bueno, está con nosotros el pastor Ricardo, que hablaremos sobre pues Jesús, como sabemos, nuestro Salvador. Entonces ya los esperamos. Bueno, pues ya para empezar, estamos acá pues Omar y el pastor. Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Omar. Un saludo Hola, para todos los que están conectados, los que están viendo este video. Bendiciones. Bueno, como les mencionamos, pues vamos a hablar un poco sobre pues nuestro Salvador Jesús, hacer como un poquito tal vez de la historia, ¿cierto? Es más como un tema también como histórico, como Jesús dentro del Antiguo Testamento y todo ello, ¿no? Entonces, pues bueno, cuéntanos primeramente eso, cómo el Antiguo Testamento hablaba como de Jesús. Tengo entendido que igual habían muchísimas pistas de esa venida de Jesús en diferentes libros del Antiguo Testamento que decían que iba a llegar un Salvador que iba a redimir a Israel. Bueno, hablar de la historia de Jesús es un tema que nos llevaría a muchos podcasts. Pero voy a tratar de como de guiar un poco de acuerdo a tu pregunta, y es que bueno, por estos días se celebra el nacimiento de Jesús, que por supuesto la discusión del día exacto pues no nos debería como atraer mucho. Simplemente fue un día muy importante, ¿no es cierto?, donde Jesús se hace o Dios se hace hombre. ¿Y por qué es importante ver la historia? Pues porque Jesús es anunciado desde el comienzo de la historia de la creación del hombre. Especialmente Jesús está presente en la creación, ¿no es cierto? La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y se refiere a Jesús. O sea, Él estuvo en la creación. Así que ese es un hecho histórico en términos terrenales, ¿no es cierto? Pero por supuesto, la misma Biblia habla que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O sea que Jesús siempre ha estado, ¿no? O sea, no es un día empezó Jesús. No, un día sí se hizo carne, ¿no es cierto? Un día sí se encarnó, y de eso se trata la Navidad. Si alguna verdad bíblica se debería celebrar, si es que vamos a celebrar algo, es que Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, digamos que la historia de la humanidad se parte en antes de Cristo y después de Cristo, pero la historia de Cristo se parte en antes de encarnar y luego encarnado, ¿no es cierto? Eso es como un marco que podemos hablar de la historia, porque además la historia de Jesús no ha terminado, porque pues murió, fue sepultado y resucitó. O sea que la historia sigue, ¿no? La historia sigue, y eso es como lo que deberíamos celebrar nosotros permanentemente. Jesús, por eso, es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Correcto. Bueno, pastor, y digamos, ¿en qué parte de la Biblia o ejemplos o historias podemos notar o podemos presenciar como esa, se le dice cristofonía de Jesús, y que lleva a ese relato del acontecimiento de su nacimiento y de, pues, digamos, en ocasiones cuántas veces tuvo esa participación así muy explícita en el Antiguo Testamento, según pues lo que vivió el pueblo de Israel y todos estos hombres que fueron escogidos por Dios también. Bien, entonces, ¿qué son cristofanías? Cristofanías son las apariciones o presencias o manifestaciones del Hijo. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Jesús, el Hijo, ¿no es cierto?, se hace presente en el Antiguo Testamento, y a esas presencias, esas manifestaciones, esas expresiones se le llaman cristofanías. Hay muchas, ¿no es cierto? Una de ellas, por ejemplo, Moisés. Moisés está cuidando las ovejas de su suegro, ya tiene 80 años y ya él cree que quizás su historia terminó por ahí, y en un lugar está cuidando esas ovejas, y desde una zarza, digamos una mata de maleza, por decirlo, no es un lenguaje más común, la zarza empieza a arder.
pero no se consume, o sea, no se quema, fuego, allá hay fuego. Y desde ese fuego habla, ¿no? Y allí le dice algo muy particular y le dice, bueno, quítate las sandalias, quítate tu calzado, porque la tierra que estás pisando es santa. Y Moisés entonces reconoce que ahí está Dios presente. Se reconoce eso como una cristofanía. Okay. Y algo muy parecido le sucedió a Josué, ¿no es cierto? Josué está a punto de entrar a Jericó, ¿no? Y estando allí, se le aparece, la Biblia lo relata como un ángel, ¿no es cierto? Eso está aquí en Josué 5, versículo 13 al 15. Y entonces pasa algo muy parecido con lo que pasó con Moisés. La diferencia es que Josué le pregunta, bueno, ¿eres de los buenos o de los malos? ¿Eres amigo o enemigo? Sí. Entonces él dice, no, yo soy... O sea, soy el ángel, ¿no es cierto? Y también le dice lo mismo, o sea, quítate el calzado porque este es lugar santo. Y Josué se postra. Entonces, otra escena muy tremenda de la aparición, o era una cristofanía, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, ¿no es cierto? Cuando están los 3 amigos de Daniel, son llevados al horno de fuego por no haber adorado la estatua del faraón, y el castigo era ir al horno de fuego, los 3, ¿cierto? Claro. Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los 3 amigos de Daniel. Y lo interesante es, la historia cuenta en el libro de Daniel que pues el profeta, el rey se asoma y resulta que lo que dice es que no hay 3 sino 4. Pero dice algo muy particular, dice el cuarto tiene apariencia de Dios, tiene apariencia angelical, tiene como apariencia hijo de los dioses, divina, como un hijo de Dios. Entonces eso se considera como una cristofanía. Claro. Ese cuarto hombre que aparece allí. Bueno, igual también recordemos a Abraham, ¿no es cierto? Abraham, Génesis capítulo 18, donde Abraham está allí, está a punto, está todavía en su tierra, ¿no es cierto? Se había ido con Lot, y viene todo este asunto de Sodoma y Gomorra, y entonces aparecen 3 ángeles. Esa es una cristofanía muy interesante, porque algunos comentaristas mencionan que era la Trinidad, porque eran 3 seres angelicales que se aparecen allí. Otros comentaristas dicen que no, realmente es Cristo, y ellos le hablan a Abraham y le dicen varias cosas. Una de ellas es que le dicen que su esposa va a tener un hijo, que volverían en un tiempo porque su esposa iba a tener hijo, y ese hijo sería el hijo de la promesa, Isaac, ¿no es cierto?, de donde proviene el linaje de nuestro Señor Jesús. Pero además también advierten la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esa visita en el capítulo 18 de Génesis es una cristofanía muy, muy marcada. Entonces, como les digo, hay muchas formas de ver la presencia, y quizás una que es la más significativa, digamos, en términos de dimensiones y de tiempo, es el tabernáculo. Sí, okay. de la reunión, ¿no es cierto? El tabernáculo en el desierto. ¿Por qué? Porque cada mobiliario del tabernáculo, desde el altar del incienso, el altar del sacrificio, perdón, el lavacro, luego en el lugar santo está el pan de la proposición, está todo eso, el candelabro, el mismo lugar santísimo, todo esto representa a Cristo, ¿no es cierto? Así que Cristo fue anunciado siempre. Cristo, y por supuesto Génesis 3:15, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el protoevangelio, que es la primera promesa de que vendría Jesús. Claro, ese no es una cristofanía, pero ahí está la promesa de que vendría el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? El Mesías, el Salvador. ¿No es cierto? Cristo no es el apellido de Jesús, no. Cristo es el Mesías, el Redentor, el Salvador. O sea, podríamos decir que entonces Dios desde el inicio ya tenía establecido este plan de la venida de nuestro Señor Jesucristo hecho hombre aquí a la tierra, y también podemos decir que Dios utilizó o permitió estos momentos, estas situaciones en estas historias para
poder demostrar de que pues Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y de que Él está desde la eternidad y hasta por la eternidad, o sea, que siempre ha estado, y de que no fue que Él vino a aparecer en un tiempo de la época, sino que pues siempre ha estado ahí con el Padre, siendo Dios también. Sí, claro, realmente, como dije en algún momento, la historia de Cristo no ha terminado. Estamos a horas de celebrar la Navidad, pero el punto es que celebras en Navidad. Y hay una palabra que tú dijiste, ¿no es cierto? Y es amor. O sea, la historia de Dios con la humanidad es una historia de amor. Amén. ¿Ya? El regalo de la Navidad es una historia de amor. ¿Cuál es el amor? Bueno, el amor ágape, que se conoce, ¿no es cierto? Que es un amor que no está esperando nada a cambio, ¿sí? Incondicional. Jesús vino para salvarte. Amén. Eso es amor, ¿cierto? No vino para pedirte obras que te salven, no. Él vino para hacer una obra que nos salvó, ¿cierto? Y esa es la Navidad verdaderamente. O sea, la llegada de Jesús es esa promesa. Y hay aquí una cosa interesante, y es que cuando celebramos Navidad, celebramos que hubo una promesa. Es decir, Dios cumple promesas, número uno, ¿no es cierto? Amén. Sí, o sea, el amor es una promesa. Y ahí está presente, ¿sí? Pero además recordemos que cuando Jesús llegó, una de las narraciones que están en el Evangelio de Lucas es el tema de los sabios de Oriente. Algunos los mencionan como los 3 reyes magos y toda esta historia, ¿no es cierto? Pero realmente no eran no eran ni 3, ni eran reyes, ni eran magos, ¿no es cierto? Eran sabios que venían de Oriente. O sea, no eran judíos. Exactamente. Sí. Eran ricos porque traían ofrendas, incienso, mirra, oro, correcto, cosas costosas. Sí, no eran ¿cierto? cosas normales. Eran cosas tradicionales, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí personas extranjeras y ricas, pero también vemos a los pastores que se les aparece el ángel y dicen, vayan a ver que ha nacido el niño, ¿no es cierto? Sí. Los pastores de ovejas era el trabajo que nadie quería hacer porque era el trabajo de las personas más pobres del mundo, ¿sí? Trabajo despreciable. Entonces ahí vemos que en ese pesebre se reúnen extranjeros y locales, ricos, claro, y pobres, sabios e ignorantes. Es decir, ¿qué significa esto? Que esta promesa de amor, como estoy hablando, es para todos. Claro. Para todos. La Navidad es el regalo para todos, ¿no es cierto? Porque la salvación es para todo aquel que cree en el mensaje de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos aspectos muy importantes de la historia de Jesús. Fíjate que de Jesús se puede hablar mucho de historia. De acuerdo. Y ahora que después también como pues la salvación, porque pues de eso pues se trata esa promesa de salvación. Digamos que llegamos a un punto de pronto en nuestras vidas cristianas donde nos ponemos a pensar cómo cuidamos esa salvación. Bueno, muy buena pregunta, Sebastián. ¿Cómo cuidar la salvación? Si la salvación es un regalo, ¿cómo cuidas un regalo? ¿Cierto? Hay regalos que verdaderamente impactan. Yo recuerdo, de los regalos más lindos que he recibido son los de mis hijos. Y yo guardo entre las hojas de mis Biblias y mis libros las tarjetas que me hacían mis hijos, ¿no? Tarjetas de niños aprendiendo a escribir, el te amo papá, mi hija era como niña muy romántica, entonces poemas, mi hijo, bueno, cada uno a su manera, regalos, ¿no? Yo los atesoro, ¿no es cierto? Por el significado que tienen en mi vida, no valen un solo peso, digamos en términos económicos, pero valen todo en mi vida. O sea, eso me ha marcado, y cada que tengo en mi mente a mis hijos, leo esas cosas y vuelve, y siempre estoy como recordando que hay una pertenencia. O sea, tiene un valor sentimental. Claro. Pero entonces lo mismo pasa con la salvación. La salvación es un regalo que a mí no me costó nada. Por eso es regalo. O sea, gratis. O sea, gracia. No es como la misma raíz de la palabra. Entonces, ese regalo de la salvación, yo lo encuentro como en 3 dimensiones. Primero, en el pasado, ¿no es cierto? Porque Jesús se entregó por mí para darme salvación, para perdonar todos mis pecados. Y si tú me estás escuchando y estás
cargado en tu vida de pecado, pues arrepiéntete, mira la cruz, lo que hizo Jesús por ti y recibe el regalo de la salvación. No puedes hacer nada en tus fuerzas, ¿no es cierto?, para obtener la salvación. Pero sí podemos hacer algo muy interesante por la pregunta, y es cómo cuidar la salvación. Okay. La salvación se cuida en una relación íntima con Dios, en adorarlo. ¿Por qué? Porque nos dio este regalo. Acuérdate, cuando te encuentras un regalo, lo conservas y te lleva a un recuerdo, ¿no es cierto? Pero lo conservas, lo guardas. Jesús, como ya dijimos, sigue vivo, sigue la historia escribiéndose, y Él espera nuestra vida de adoradores en obediencia. Esa es la mejor adoración. Ahora, cuando se habla de cuidar, no es porque se pueda arruinar. Okay. Ahora, ¿qué me hizo a mí ser salvo? Creer en Jesús. Eso es lo que me hace a mí ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ahí está la salvación como un regalo. Pero la condición, ¿cuál es? Creer. Confesar con tu boca, creer con tu corazón. ¿Cierto? Dos dimensiones que podríamos extendernos muchísimo más allí. Por lo tanto, dejar de creer y dejar de confesar a Jesús como el Señor de tu vida, eso arruina tu salvación. Y digamos, en ese caso, ¿se podría perder la salvación? En esa dirección, sí. Okay. Porque sí, bueno, en el caso mío personal, yo fui salvo porque un día creí en Jesús. No nací creyendo en Jesús, ¿cierto? Un día lo confesé con mi boca porque lo creí en mi corazón, ¿cierto? Eso me hizo salvo. Pues realmente, si en algún momento, de una manera también consciente, niego esto, pues pierdo lo que había recibido, ¿no es cierto? La misericordia de Dios nunca va a terminar, eso sí. Claro. Dios me seguirá amando y Dios seguirá haciendo cosas en mi vida, pero mi condición de salvación frente a esta realidad sí se perdería. Yo tengo una pregunta ahora que estás diciendo como eso. Porque, o sea, pues estamos hablando como que pues nosotros atesoramos un regalo y eso, pero pues Jesús fue rechazado en su época, incluso después de que lo crucificaron y ello, obviamente hubo mucha oposición, pero entonces ¿por qué esa gente rechazó ese regalo? Si precisamente pues era un regalo porque la gente tal vez no entendía la dimensión de eso. Tengo entendido también de que pues el pueblo pues esperaba a un salvador distinto, con superpoderes, alguna vaina así que los liberara de un yugo que tenían de opresión. Sí. Pero ¿por qué no llegaron a entender, digamos, ese regalo como hoy en día lo entendemos nosotros? Bueno, yo pienso que no, hablando en ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra, puede suceder lo mismo que sucede hoy en día, y es que el ser humano, de todas maneras, en nuestra naturaleza, creemos más bien que es que tenemos que hacer cosas muy buenas porque ahí la relación con Dios ha sido distante. En aquel entonces el sistema religioso se había deteriorado. Dios creó ese sistema, pero la historia en manos de hombres, en manos de líderes, en manos de seres humanos, fue cogiendo otra dirección. Y todas estas personas que fueron existiendo en el tiempo fueron sumando cosas que Dios nunca dijo que sumaran, ¿no? Conceptos como el día de reposo, que es un principio precioso, están los mandamientos, Éxodo capítulo 20, pero es un principio, y es que un día de la semana tú no te preocupas por el sostén o el trabajo, porque confías en que Dios ese día es el que merece toda tu atención, descansas y Dios dará lo que tenga que dar. Pero esto fue llevado a un extremo, ¿no es cierto?, donde se consideraba pecado levantarse, se consideraba pecado cargar una tinaja. O sea, nunca Dios dijo eso. Es decir, eso solo por poner un ejemplo.
esto hizo, es decir, estos hábitos, estas costumbres, digamos, esta mala concepción de lo que Dios había dicho, fue alejando al ser humano del amor de Dios. Entonces la relación del ser humano con Dios era ir a un templo, ¿no es cierto? Claro. Y que allá el sumo sacerdote, que era la persona que podía entrar una vez al año delante de la presencia del Señor, sea el que pida perdón por los pecados de toda la nación, sea el que presente la ofrenda para pedir el perdón, derramar la sangre, y el pueblo que hacía, veía. O sea, no deja de ser distante. Para empezar, Jesús, por eso cuando enseña a orar y le dicen, enséñanos a orar, ¿cómo empezó diciendo él? Padre nuestro. Padre nuestro. Dígale Padre. Eso ya era romper algo durísimo en la historia. Porque claro. la gente en esa época no le decía Padre a Dios. ¿Sí? Con dificultad decían Dios. ¿Sí? Se usaban otros nombres, sí. ¿No es cierto? Adonai. El Elohim, Adonai, ¿sí? Pero no Dios en el sentido de... Es decir, era la distancia. Y Jesús les enseña, no, si van a orar, díganle papá. ¿Sí? Padre nuestro. Y más adelante, cuando la palabra nos dice que le digamos Abba Padre, lo cual quiere decir mi papá, o sea, no solamente el padre de muchos, sino el mío, ¿ok? Entonces, digamos que por esa razón era tan duro entender a Jesús en esa época. Por esa razón que él dijera que él era el Mesías. Tú lo has dicho, esperaban a un rey que viniera a liberarlos del yugo de los romanos y que los liberara y que ahora el pueblo de Israel fueran el imperio, ¿no es cierto? Una muy mala lectura por la necesidad que tenían. Pero ¿cuál era la mayor necesidad? Que no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y por eso es tan interesante cuando el mismo Juan Bautista dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hubo judíos que se bautizaron. Hubo fariseos que se bautizaron. Imagínate, eso era maestros de la ley que se bautizaron. Eso era totalmente atípico, porque el judío y el maestro de la ley y el fariseo consideraba que él no necesitaba el bautismo para nada. O sea, él ya estaba ganado. ¿Por qué? Porque por ser descendiente de Abraham. Uh-huh. Y Jesús dice en algún momento, no, pues que yo era antes de Abraham. Peor, ¿sí? Más enemigos se ganó. Entonces Jesús siempre se ganará enemigos, aún en estos días, cuando el hombre, es decir, la humanidad necesita entender que debe creer en el regalo de la salvación, arrepentirse de sus pecados, que es lo que más le cuesta al ser humano, y empezar a caminar en dirección a Dios. ¿Sí? Porque el arrepentimiento siempre será una condición para el perdón de los pecados, ¿no? Y realmente, si tú hablas hoy de arrepentimiento, no te vas a ganar muchos amigos. Claro. Te vas a ganar enemigos, ¿no es cierto? Salvo que la obra del Espíritu Santo sea la que venga y convenza. Por eso el único que convence es el Espíritu Santo, ¿sí? Correcto. Él es el único que convence. ¿Y de qué te convence el Espíritu Santo? De que te arrepientas y que creas en el Señor Jesús. Por ahí comienza la obra del Espíritu Santo. ¿Listo? Okay. Bueno, muchas gracias, Paz. Ha sido un tiempo muy, muy bonito. Obviamente aprender mucho más de Jesús, como lo has dicho, nuestro Salvador. Uh-huh. Y ver también como pues esa pequeña historia, como habíamos hablado. Entonces nos alegra tenerte acá y esperamos pues seguir hablando de este tema. No, claro que sí. Más. Y para los que están escuchando, pues de parte de todos nosotros como iglesia, deseamos que la Navidad sea feliz porque le das un lugar a Cristo Jesús en tu vida. Y recuerda, Él cumple promesas. La Navidad es el cumplimiento de una promesa. Es para todos, para todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Dios les bendiga y feliz Navidad para ustedes. Amén. Feliz Navidad, Pastor. Amén. Bueno, muchas gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir de su palabra y pues pedimos que nos sigan en las redes sociales, que nos den un like, que pues estén ahí pendientes para muchos más podcasts. Dios les bendiga.